Muy buenas noches a todos, primeramente a todos los panelistas del panel Abolición del Antiguo Testamento. Estoy saludando a todos ustedes, mis hijos, mis hermanos, mis hermanas, mis colegas, mis compañeros, mis amigos y amigas. Estoy saludando entonces a los que me están mirando directamente en Facebook, a través de Facebook, a los contactos míos, a los contactos de los contactos míos, es decir, los que me están mirando directamente y los que me están mirando indirectamente. Estoy saludando a todos ustedes. Gracias a Dios por ustedes, tanto los que no quieren, los que no quieren, no pueden escuchar lo que sea, los que no se sienten bien con este mensaje y los que se sienten bien con este mensaje. A todos ustedes indistintamente estoy saludando a todos y obligatoriamente tengo que amarlos. A todos, precisamente los que tienen la misma fe que yo. Porque tenemos misma esperanza. Porque tenemos misma esperanza, tenemos misma creencia, misma salvación. Y los que tienen salvación diferente o convicción de pecado diferente, también tengo que amarlos también. Y gracias a Dios por la existencia de cada uno de vosotros. Y estoy aquí una vez más para seguir entonces con los temas de nosotros, los temas por los cuales que el Señor nos envió a exponerlos delante del mundo, pero especialmente los de él, o del mundo de él. Bueno, estamos hablando ahora mismo estamos hablando de la doctrina de la predestinación. En vez de hablar de la predestinación solo o sola, realmente ponemos doctrina de la predestinación. Significa eso, es decir, que la predestinación tiene su doctrina. Y por eso muchas personas, bueno, es una de las razones, muchas personas, una de las razones, no todas, una de las razones que muchas personas no entienden. Bueno, la razón principal es que no pueden entenderla sin una revelación especial de parte de Cristo. El Señor Jesucristo tiene que usar su espíritu para entonces revelar eso a ti. Ahora, la persona que no entiende la doctrina de la predestinación. Y porque tiene su doctrina. Ahí está la profundidad de la predestinación. La profundidad de la predestinación, entonces se encuentra a través de su doctrina. La predestinación está en todas las esferas, esas facetas, entonces de la vida espiritual. Y también de la vida natural. Porque ahí donde todas las cosas han sido programadas, ¿verdad? Por Dios. Entonces, por Dios, estamos viviendo en un mundo totalmente programado. Vamos a hablar sobre este versículo, que voy a seguir hablando acerca de este versículo ahora en español. Porque muchos de nuestros predicadores, muchos de nosotros, de los predicadores, casi, para no decir 100%, 95% de los predicadores en los cuales yo era incluido. Ahora el Señor me sacó, ¿verdad?, de este grupo, porque este grupo de 95 tienen la misma interpretación en cuanto al versículo, el capítulo 1 de Juan, el versículo 11 y 12. Entonces, yo tenía la misma interpretación. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir que, y este versículo vamos a analizarlo esta noche. La pregunta nosotros hacemos, ¿por qué los judíos no recibieron a su Señor, a Jesucristo? Entonces, la pregunta es, ¿por qué los judíos no recibieron a Jesucristo? No
no creyeron en él. Ahora estamos hablando de los suyos, estamos hablando, bueno, muchos de ellos, la mayoría de ellos. ¿Por qué esto? Ellos rechazaron, o ellos no recibieron a Cristo por su propia cuenta, porque ellos decidieron de hacerlo, o porque Cristo les trajo una salvación opcional que iba a depender de ellos, del supuesto libre albedrío que la gente piensa que tienen o piensan que existe en la Biblia. O los judíos estaban obligados de no creer en Cristo. Eso es una cosa cuando ahora la no creencia o no creer en él era algo opcional de los judíos o algo obligatorio. Y esto que tenemos que entonces vamos a hablar esta noche, entonces para que el mundo sepa que Cristo, que el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el Rey de los Reyes, Señor de los Señores, no vino a traer tanto a los judíos como a los paganos, gentiles, una salvación opcional. Entonces está la decisión que cada uno toma, o cada uno que sale del corazón de cada uno, fue programada, porque fue predestinada. Nada sale de ti sin la voluntad de Dios. Vamos entonces, ni de ti ni de los judíos. Vamos a hablar esta noche un poco, si el Señor nos permite hacerlo, porque a veces entonces la energía se fue y nos dejó entonces ya solo. De una vez entonces se detiene, detuvo entonces el video y no pudimos seguir. Hay que hacer otro video. Ahora, si el Señor quiera que nosotros terminemos, bueno, eso depende de él. Lo terminemos entonces completo sin la interrupción de la energía. Bueno, es el que sabe. Bueno, vamos a arrancar como quiera, según su orden. Hace poco, después que yo envié, hace poco, después que yo empecé a hablar acerca de la predestinación, que el hombre no tiene voluntad. También uno de mis amigos personales había enviado entonces un versículo para decirme entonces que los judíos tenían voluntad, tenían libre albedrío de rechazar a Cristo, porque él puso entonces en su comentario: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Yo veo que aquí dice a los suyos. En el español, en lo que yo tengo aquí, en un Nuevo Testamento dice a los suyos. Pero entonces el francés me dice a los suyos. Entonces en español dice a los suyos. A los suyos, entonces singular. Y los suyos no lo recibieron. El francés dice entonces a los suyos y los suyos no le recibieron. Bueno, pero lo que pasa es, yo no solía leer los versículos siguientes. Bueno, yo leí el versículo 1, versículo 11 y 12. ¿Ok? Yo leía versículo 11 y 12. ¿Ok? Esto que yo solía leer, como todo el mundo está, como el amigo, entonces que me mandó eso, que me mandó eso como su comentario, para decirme o de convencerme de que el hombre tiene el libre albedrío de elegir o no la salvación, elegir o rechazar la salvación. Porque a la salvación, según el amigo, y nosotros él, sino todos que yo encuentro,
Todos entonces vienen y buscan y se justifican este versículo como que los judíos tenían voluntad propia, tenían un supuesto libre albedrío que están hablando por ahí, lo cual no se encuentra en ninguna parte en la Biblia, de que por este libre albedrío es que ellos rechazaron a Cristo o no creían en él. Es decir, que el hombre puede rechazar o no la salvación. Es decir, la salvación que Cristo trajo es una salvación opcional. ¿Y eso qué quieren decir? No es una salvación obligatoria, sino opcional. Y esto que muchos están, o sea, con 95% de los predicadores del mundo, o religiosos del mundo, protestantes del mundo, entonces, y ellos se justifican a través de ese versículo de que el hombre tiene voluntad propia de rechazar o no la salvación. Ese versículo 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12 dice, mas a todos que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos entonces se mantienen en este versículo, aquí versículo 12. Versículo 12 que dice, más a todos los que le recibieron a Cristo, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero fue él que dio potestad a ellos. Ahora, según lo que enfatizan los predicadores, los pastores, los obispos, apóstoles, doctores, evangelistas, los diáconos, los predicadores del mundo, del protestantismo, ellos como así también yo creía, yo pensaba, yo creía también. Yo creía anteriormente que este versículo me dio a entender que cuando yo lo recibí, o que los que recibieron a él, era, ¿cómo es? Mira cómo filosóficamente, estamos hablando de la parte profunda, de la profundidad, o que es la predestinación. La profundidad misma, el misterio, la parte misteriosa de la doctrina de la predestinación, la cual causa un hecatombe a nivel mundial. Porque eso que queremos, que sé que el Señor nos mandó a aclarar y entonces a poner más fácil para su gente, no para todos, porque este mensaje no es un mensaje para muchos, no es un mensaje para la masa, para el pueblo, es un mensaje para un grupo especial, para la iglesia para la iglesia de las personas especiales de Cristo. La iglesia de Cristo es un cuerpo especial, elegido por él, no por el pueblo, no por el gobierno, no por los pastores, no por ninguno, sino por Cristo mismo. Ese es un reino compuesto de personas especiales. Pero comparativamente con la creación, la mayoría de ellos, según el plan, la resolución de Dios, la mayoría debe perder, o debía ser perdido o enviado al infierno. Pero 75% según el boletín final que se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 8. Los que pertenecen a Satanás como la arena del mar. Es decir, más personas, 75 de todo el mundo, la población mundial, entonces de todo tiempo, pertenecen a Satanás. 75 son de Satanás. Ahora, entonces, si habla de la arena del mar, hay más arena que tierra. Entonces, la tierra son 25% que se quedan, o 20%. Entonces, en este 25% pertenecen a Dios, a Cristo.
Entonces, en esta forma, si la salvación que Cristo trajo era una opción humana, en ese sentido, que podemos decir, ellos quieren decir que Cristo perdió la batalla. Si la salvación que Cristo trajo en su sangre fue una opción humana. Pero nosotros, los predicadores de la predestinación, del Nuevo Testamento, entonces, según la escritura que estamos leyendo 24/7, la salvación que Cristo trajo no era una opción humana, sino una obligación divina al hombre. Entonces, con esta obligación, entonces, las personas que pertenecen a Satanás, 75%, entonces son personas que creen que Dios rechazó o excluyó. Entonces, excluyó o no escribió sus nombres en el libro de la vida desde la fundación del mundo. No es que entonces, oye bien, es por eso que estamos aquí, para hacer el mundo saber, porque yo estaba en el sistema protestante, yo estaba en el protestantismo, yo estaba en el catolicismo también, porque salí del catolicismo, salí del vodú al catolicismo, como quiera lo que estoy mirando entre vodú y el catolicismo y el protestantismo, entonces no hay gran diferencia, porque el mismo temor que yo tenía en el vodú, para que el diablo no me comiera, entonces el mismo temor también lo tenía en el protestantismo. Ok, entonces con el mismo temor que yo tenía en el vudú, para que el diablo, el Satanás o los espíritus malos no me comieran, entonces el mismo miedo también yo tenía, tanto en el catolicismo como en el protestantismo. Ok, pues para mí no hay gran diferencia, no hay diferencia realmente. Para mí no hay diferencia de nombre. Pero en sustancia, en la parte abstracta, la parte entonces oscura, yo no veo la diferencia. Ahora, vamos realmente al eje del tema. Como yo veo que yo catalogaba anteriormente, cuando yo estaba dentro, yo creía así también. Yo estoy diciendo a la gente que yo no era un predicador del sistema, yo era también un escritor del sistema, de aquel lado del puente. ¿Ok? Es decir, es la persona que está destinada para el infierno. No importa que tú pases el día entero con los 365 días explicando eso, no va a creer. ¿No va a creerlo? Yo sé que alguno no va a creer. Yo te voy a explicar. Les voy a explicar. Más adelante. ¿Qué pasa? Yo catalogaba anteriormente la salvación como así. Cristo trajo la salvación y la ofreció a mí, un ejemplo. Pero con mi fe la acepté. Entonces ahora la salvación es una salvación condicional. La salvación está dividida en una parte divina y la parte humana. La fe es mía, la salvación es de él. Es decir, que él trajo la salvación, él me la ofreció, y entonces yo decidí por mí mismo, yo pensé, yo hice mis comparaciones, finalmente yo decidí por mi propia fe aceptarlo. Yo apliqué, entonces yo puse mi fe en esa salvación para yo ganarla. Es decir, en ese sentido será una salvación ganada. Una salvación ganada, una salvación que yo me forcé, yo me fajé para obtenerla, para ganarla. ¿Ok? Es decir, en ese sentido que en realidad, a menos que yo no entiendo la palabra gracia, a menos que este vocablo me escapó, o su sentido etimológico se me escapó. Entonces, tal vez en su fonológico, entonces en su sentido como estimológico, se me fue.
Porque la salvación, para mí, según la creencia popular, queremos hablar de la masa, todos así lo creen, yo lo creí también, es que la salvación tiene doble naturaleza. La salvación tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. En ese sentido, Cristo no me salvó por gracia entera. 70 o 80% por gracia y 20% por mi fuerza, por mi esfuerzo, porque yo deposité mi propia fe. Es decir, que la fe que yo puse en esa salvación, según la creencia popular, según la creencia de los protestantes, los pentecostales, los evangélicos, incluidos los adventistas, los todos, según entonces esta interpretación que Cristo, que yo contribuí en esa salvación. Es que la fe es mía, la salvación de Cristo. Cristo trajo su salvación, me la ofreció, entonces yo decidí, levanté mi cabeza al cielo. ¿A quién elegí yo? ¿A Satanás o a Cristo? Bueno, yo decidí elegir a Cristo. Es decir, yo apliqué mi fe, así que yo pensaba, apliqué mi fe en esa salvación. En esa salvación de 60% gracia, 40% está ganado, está ganando, es mi ganancia, ¿verdad? Ganancia. Es el fruto es el fruto mío. De mi sudor, de mis esfuerzos. ¿Right? Entonces, y esto es la salvación. Ellos están hablando de salvación, una salvación que el hombre contribuye en esa salvación. Y esto quiere decir entonces el supuesto libre albedrío que ellos dicen que tienen, que no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Así que ellos entonces usan este versículo, San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Bueno, todo lo que mira que dice ahí. Mira que dice ahí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ellos se agarran ahí en este versículo, pero recuerda que dice ahí, los que recibieron y los que creen en su nombre. Creer. Es creer, creencia, la fe, los que ponen fe en él, en Cristo. Ahora, primeramente, el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, la pregunta que yo hice ahorita, ¿por qué los judíos no creyeron en Cristo, en su Señor? Porque ellos no recibieron a él. Porque ellos decidieron de no creer, por el libre albedrío que ellos tenían, porque ellos, eso era producto de su propia voluntad, o era algo opcional a ellos, o algo obligatorio a ellos. Ellos tenían que rechazar, o tenían que no recibir, que no creer en él, o ellos, entonces la no creencia de ellos era algo opcional de parte de ellos. Esa pregunta que están ahí. Bueno, automáticamente, lógicamente, ellos respondieron. Bueno, porque si ellos están enfatizando sobre este versículo, ellos quieren decir, ellos me dijeron frente a frente, que los judíos que decidieron rechazar a Cristo. Sin embargo, el versículo 13 me dicen otra cosa. Ellos no han llegado al versículo 13. Porque por eso esto digo, que la persona que está en la lista de la perdición, de la condenación, no importa los versículos, no importa la gramática, la verdad sí fue. Las construcciones gramaticales se fueron. No importa la lógica, no importa nada, la lógica, nada existe. Bueno, si no hay diciendo que el Espíritu Santo no está listo también para vencer a ellos, porque no están en el plan. Esto es muy importante esto. Vamos a leer el versículo 13 que dice: los cuales, ¿cuáles los cuales? ¿Cuáles son los cuales? Los cuales son los que recibieron a él. Los cuales son los que creen en su nombre. Los cuales son los que han llegado a ser hijos, hechos hijos de él. Entonces, esta palabra es un pronombre relativo. Los cuales no son engendrados de sangre, coma,
ni de voluntad de carne, coma, ni de voluntad de varón, coma, sino de Dios. Y este versículo no se lee y no se entiende tampoco. Porque la locura del infierno está en ello. Entonces, bueno, entonces, bueno, el velo del infierno está en el rostro. No pueden ver, no pueden entender el versículo 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre. De que la decisión de recibir a Dios, a Cristo, de creer en Él, no era la decisión de ellos. No era su propia decisión, no era su propia voluntad. Mira que dice ahí. Los cuales no son engendrados de sangre, coma, ni de voluntad de la carne. Es decir, de la carne, no porque ellos querían. Eso no es producto de la carne de ellos. Ahora, entonces, para no dejar atrás otra duda, Juan también aumentó esto. Ni de voluntad de varón, del hombre. Es decir, que para no dejar nada atrás, carne es carne, sangre es sangre, pero la voluntad del hombre, ¿dónde está? Juan también la excluyó. Vean que de ahí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, los que recibieron a Cristo, los judíos, no son los judíos estamos hablando de los judíos. Los paganos no estaban ahí todavía. Nosotros entramos en el reino de Cristo por gracia en el primer libro del Nuevo Testamento, que es los Hechos de los Apóstoles. Es el primer libro del Nuevo Testamento. No es Mateo, Marco, Lucas y Juan. Esto tú tienes que empezar entonces a ver entonces a pensar, empezar a reflexionar acerca de eso y haga tu pregunta. Entonces, no ponga en tu mente que el primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. O Mateo, Marcos, Lucas y Juan son parte del Nuevo Testamento. No. El Nuevo Testamento empieza en Hechos. Ok, para tener la idea, ok. Porque yo veo que yo solía predicar en esos como parte del Nuevo Testamento, pero finalmente bajo de la doctrina de la predestinación, la cual fue revelada de parte de Dios a mí y a muchos también, no solamente a mí, a muchos también, pero muchos de ellos no son populares, no son muy metidos, ¿verdad?, en las redes sociales, pero el Señor me permitió entrar. Y me ha dado capacidad, me ha dado revelación, me ha dado formación, me ha dado entonces habilidad, me ha dado expresión, me ha dado entonces inteligencia, me ha dado conocimiento, me ha dado entonces su espíritu para poder entonces presentar con autoridad esta doctrina, con autoridad la doctrina del Nuevo Testamento. Mira que dice ahí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, los que recibieron a Cristo no era voluntad de ellos. Y los que creen en su nombre no era voluntad de la carne. Y los que han llegado a ser hijos de Dios no era decisión del varón, sino de Dios. Y ahora, estamos hablando, ahora cuando leemos en Juan, para ver, los judíos estaban obligados de no creer en Cristo. No que el no creer en Cristo, en Cristo, no era producto de un supuesto libre albedrío que se está hablando en las calles. No. Los judíos, según el plan, según la resolución de Dios desde la fundación, según la resolución de Dios, ellos tenían obligatoriamente de rechazar la palabra o de no recibir a su Señor. Es el mismo Juan que dijo eso, no fui yo. A veces la gente entonces a un amigo mío es uno de los que creen entonces en este mensaje.
unos también que no, unos que no creen que no. Bueno, yo mismo yo estoy diciendo, si 20 personas me escuchan, tal vez 5 creen, o tal vez 3 o 2 o 3 creen en ese mensaje. Si hay 50 personas que me escuchan, que me vean entonces hablando de esto, tal vez 2 o 3 que van a salir ya tal vez convencido. Ahora el resto pertenece al Señor, al Espíritu Santo, es vencer a ellos, para que salgan a la calle, salgan en su casa, entonces entren a su congregación diciendo, entonces mi vida ha sido transformada por esta doctrina. Pero mientras tanto está entre dos, todavía está convencido, ¿verdad?, por los argumentos, pero todavía no es vencido. No son vencidos por el Espíritu Santo científicamente. Están convencidos por mis argumentos, mis lógicos, filosóficamente, pero no son vencidos científicamente de parte del Espíritu Santo. ¿Ok? Es muy importante lo que estoy diciendo, porque yo no predico, yo no enseño creencia popular. Todo lo que el pueblo, la masa, entonces endorsa o aplaude, entonces, bueno, yo no predico eso. Porque es popular, el del mundo. La cosa del mundo es del diablo. Todo lo que el mundo quiere, el mundo entonces pone like, millón de like, es porque es del diablo, no de Cristo. Porque en Cristo nunca ha sido popular. Su doctrina, su saber nunca ha sido popular dentro de las naciones. Entonces, más son sus siervos y siervas que han recibido más persecuciones. Y no son muchos. Comparativamente a la mayoría, a los que no creen este mensaje. No porque ellos no quieren creer, sino ellos no pueden creer. Vamos a leer. En el mismo Juan, capítulo 12, Juan 12, versículo... Juan capítulo 12, pues ustedes pueden leer también. Si tú tienes la Biblia, en su tema. Versículo 37 a 40. Escuche bien, lean bien conmigo, por favor. Yo no sé si yo puedo escribir eso para que los demás puedan verlo bien. Juan 12. Versículo 37 a 40. Vamos a leer. Pero lo que dijo ahí. Pero a pesar de que Cristo había hecho tantas señales delante de los judíos no creían en Cristo. Déjame repetir esto. Porque lo que estamos predicando no es popular, no es famoso. Hay que hacer muchas repeticiones para que los de Cristo entiendan y lo reciban con todo su poder, con todo su naturaleza, su contenido. Mira qué dice ahí. Pero a pesar de que Cristo había hecho tantas señales delante de los judíos no creían en él. Ahora, ¿por qué no creían en él? Porque decidieron por sí solos de no creer en él, o entonces ellos tenían que no creer en Cristo, están obligados de no creer. Vamos a ver. Versículo 38 dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Era una profecía que tenía que cumplirse sobre ellos. Entonces eso no es producto de la voluntad de los judíos, sino era una profecía que tenía que cumplir sobre ellos. ¿Cómo fue el contenido de esa profecía de parte de Isaías, de parte de Dios a través de Isaías? Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor,
¿quién ha creído a nuestro anuncio? O entonces el anuncio del Señor no iba a ser para todo el mundo. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Entonces no era para todo el mundo. ¿O a quién se ha revelado? No para todos. ¿Y a quién se ha revelado entonces ahí esta palabra? El Señor, el brazo del Señor ahora mismo. ¿A quién? Es decir, no era para todos. Es decir, en que ese caso, que el evangelio que Cristo trajo no era para la masa o el pueblo entero. Vamos a leerlo con mucha precaución. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Entonces Isaías persistió y diciendo. Entonces el mismo Juan diciendo: por esto no podían creer. Ahora, el verbo poder y el verbo creer. No dice por eso no creían creer, sino no podían creer. Y estos dos verbos no podemos jugar con estos dos vocablos, dos verbos, verbo poder y verbo creer o querer. Ellos aquí no querían creer, sino no podían creer. No podían creer, ¿verdad? Mira qué dice ahí. Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, Dios cegó los ojos de los judíos y Dios endureció corazones de ellos para que nos vean con los ojos y entienden con el corazón y se conviertan y yo los sane. Dios mismo, entonces, ¿qué hizo? Isaías había predicado eso 800 y pico de años antes, o 900 de años antes de la venida de Cristo. Que los judíos, que Dios había cegado los ojos de ellos, endurecido los corazones de ellos, para que no crean, para que no entiendan, para que no, oye bien, para que ellos, para que no se conviertan, para que y yo los sane. No porque ellos querían rechazar a Cristo, sino ellos debían hacerlo. Ellos no tenían otra opción que no recibir a su Señor, porque Isaías tenía esta profecía pendiente, o que sea ahí sobre ellos. Ellos no podían creer, porque Dios mismo cegó los ojos de ellos. Esto mismo que está aconteciendo en este momento ahí. Dios cegó los ojos de ellos. Y por eso ellos piensan que con su esfuerzo, con una supuesta santidad, ellos pueden entonces agarrar a Cristo por ellos. No. Estar con Cristo es una gracia de parte de Dios. Estar con Cristo no es para todo el mundo. Mira que dice ahí: Dios mismo cegó los ojos de ellos y endureció el corazón de ellos. No Satanás, sino ellos. Sino Dios mismo hizo eso. Endureció el corazón de ellos. Dios endureció, no Satanás. Es Dios que endurece el corazón. No porque los suyos, a los suyos vino, a los suyos no recibieron. Entonces, porque según ellos, que los judíos, los hijos de Israel, entonces rechazaron a Cristo por su propia voluntad de ellos. No. Ellos tenían una profecía tendida sobre ellos. Ellos no podían hacer otra cosa que no recibir a su Señor. El Señor mismo impuso eso, lo cegó. Es decir, si tú no crees en este mensaje, no porque tú no quieres creer, sino tú no puedes creer este mensaje, porque no para todo el mundo. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? No para todo el mundo, ¿no? No a todo el mundo. Este evangelio no es para todo el mundo, señores. Ellos están
Ellos me están diciendo que Cristo vino a morir por el mundo entero. Entonces Isaías, mira que entonces Juan Díaz dijo eso. Entonces Isaías había dicho eso desde el Antiguo Testamento. Y el cumplió en Cristo. Cristo cumplió todo de lo que habían hablado acerca del Antiguo Testamento. Cristo es el fin del Antiguo Testamento. Mira qué dice ahí. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Y a quién? Él es no para todo el mundo. No es para todo el mundo. Dios mismo cegó los ojos de ellos para no ver a Cristo. Endureció su corazón para ellos no se conviertan. El Señor no quiere que los que no están en su plan se conviertan. No. Él no quiere. Porque según el plan está hecho desde la fundación del mundo. Entonces Él no se cambia. Él no se arrepiente. No hay arrepentimiento en el plan de la salvación en Cristo. No hay arrepentimiento. Yo voy a explicar por qué no hay arrepentimiento. Muy bien. No hay arrepentimiento. En el Antiguo Testamento hubo arrepentimiento, pero en el Nuevo no hay arrepentimiento. Antes de eso, vamos a seguir hablando acerca de Juan. Yo vuelvo a decir al mundo entero, o los que tienen oportunidad de escucharme, de mirarme y de pasar este video entonces a otros compañeros. Muchos no quieren pasarlo porque ellos no quieren que los demás vean entonces este tipo de mensaje que están escuchando, entonces van a votar a ellos de su puesto, van a sacar de su puesto. Como predicador, como diácono, como qué sé yo qué. Bueno, de su puesto, porque entonces, bueno, así, entonces que muchos me rechazan, muchos me abandonaron. A mí me importa. Lo mismo que hicieron entonces a Pablo. Y entonces hicieron a Cristo. ¿Por qué abandonaron a? ¿Por qué abandonaron a Cristo? Porque ellos abandonaron a Cristo. Yo voy a enseñar. Oh, administrador ADM Charlotte está escuchando y mirando. Está bien, es un otro amigo personal mío. Entonces vamos a leer en San Juan, mismo Juan 6, versículo 65. Juan 6, 65. Antes vamos a leer el 64 para tener un mayor entendimiento. Porque es por esto que estamos aquí. 64, mira que Juan dijo. Juan 6, versículo 64, Jean 6, 64, 65. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Cristo hablando. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Cristo está hablando. No es Juan, ni Padre. Pero Cristo dijo, pero hay algunos de vosotros que no creen. Punto. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar? Es decir, cuando Cristo dijo, hay muchos de vosotros, hay muchos de los que no creen. No porque el Señor hizo una investigación a través de otra persona para que vengan a decirle a él, que vayan a decirle a él, está haciendo entonces lo que se llama entonces chismosos o chismes, como dicen creol tributai. Entonces dicen ahí para investigar acerca de cada persona, desde la vida de cada persona. No, Cristo no necesita preguntarle a fulano para saber nada de Charlie Charlo o de Wilder o de Jeff Lindo. No. Cristo no solamente
les envió a ellos así, también conocía a cada uno de ellos. No solamente les envió así, les formó así, les creó así, pero también lo conocía el corazón de ellos, los corazones de ellos. Es decir, la no creencia de ellos no era una sorpresa para Cristo. Él sí que, oye bien, el no creer, la no creencia en él no era una sorpresa para Cristo, porque Cristo sabía esto, ellos no iban a creer en él. No solamente Cristo los envió para no creer en él. También la cuestión de Judas Iscariotes. Judas no era una sorpresa que dio a Cristo tampoco. Cristo sabía desde el principio que él eligió a Judas para eso. Creó a Judas para esto. Versículo 65 que dice. Y dijo, por eso Cristo volvió a repetir lo que había dicho en versículo 44. Cristo dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Dígame repetir este gran pedazo. Por esto os he dicho, 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahí no hay libre albedrío. Ahí no hay voluntad humana. ¿Dónde estoy buscando esta palabra satánica? Libre albedrío no lo encuentro. No lo encuentro ahí. ¿Dónde está? Déjame repetir este verbo, entonces que está sacudiendo al mundo entero. Y digo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Cualquier muchachito de la Loma entiende esto. Sin embargo, grandes universitarios no tienen esto. O hombres universitarios, hombres que dicen que son teólogos, no entienden esto. O yo no, que por mi cuenta, si yo quiero venir, yo voy. Si no quiero ir, yo vaya. Si no quiero ir, yo no voy. Si yo quiero ir, si yo quiero. El Señor dijo ahí, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es el Dios, el Padre, que tiene que hacerte este favor. No tú, que decides tú solo. Con mi santificación, yo tengo que ser santo. ¿Cómo vas a ser santificado? Entonces, si Cristo no te ha llamado, tú no sabes, tú no estás en el plan. Porque tú no sabes si tú no estás en el plan o no. Porque tú no has tenido esta conciencia de salvación, porque tú piensas obtenerla o ganarla por tu propio esfuerzo, por tu libre albedrío. Cuando tú digas que tú tienes libre albedrío, es decir, que tú estás diciendo, tú estás eligiendo tú a Dios, no Dios a ti. Entonces vamos a ver. Versículo 66. Ahí está. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque ellos pensaban que ellos iban a ganar esa salvación por su propia elección, por su propia moral, por su propia santidad, por su propia santificación, por su propio libre albedrío. Y es por eso todos los pastores, ahí por eso ahí se quedó la creencia popular. Por eso cuando el Cristo dijo eso, ellos fueron y no andaban más con Cristo. O es el padre que tiene que hacer eso para mí. Yo no tengo problema. O sea, tú vienes a imponerme una cosa. O no, yo no soy robot. O entonces tú vienes a imponernos una salvación.
Nosotros los fariseos, los sabios, los conocedores de la ley de Moisés, pero no, tú eras un desconocido. O tú vienes a imponer. Oh, entonces que es el Padre que tiene que hacernos el favor de crear en ti. Oh, o te viene a ti. Oh, no, yo no ando con hombre así. Es un dictador. Un dictador que ha violado, que ha quitado mi derecho, mi libre albedrío. Porque Dios me ha dado libre albedrío. ¿Dónde fue que Dios te dio libre albedrío? ¿Dónde? Así, pero que tú no somos robots. Porque Cristo no es un dictador. Cristo no tiene que juzgar a los que se pierden. Porque Cristo tiene que juzgarlos si él mismo envió a un grupo entonces al infierno. ¿Por qué tiene que juzgarlo? No, Cristo ya lo tiene juzgado, ya está juzgado. No va a juzgarlo, ya está juzgado. ¿Y por qué entonces ahora que uno tiene que estar predicando el evangelio? Entonces, bueno, Cristo no te mandó a predicar el evangelio. Ahora tú estás predicándolo para obtener salvación, para ganar tu salvación. Pero no, los que están predicando son los salvos. Que Cristo salvó y mandó a llamar a los otros para dar conciencia, para insertar la conciencia de la salvación en ellos. Porque son salvos, son salvadas, son salvados ellos. Ellas son salvadas, pero entonces este predicador que es salvo de parte de Cristo desde la fundación del mundo, ya Cristo le insertó la conciencia de la salvación y mandó a él a buscar a llamar a los demás que están en el plan. Ya entonces porque la elección fueron elegidos ya. Y los que no fueron elegidos ya son juzgados. Cristo entonces me juzgó, porque entonces me juzgó, me declaró justo por su sangre. Me ha justificado, es decir, que es por ese juicio. La sangre de Cristo me justificó. Siendo culpable, me justificó, me declaró justo. Ya estoy juzgado. Estoy juzgado. Entonces, si el abogado no entiende esto, si el doctor no entiende esto, el médico no entiende si el político no entiende si el cual no entiende eso, bueno, eso no es la culpa tuya, sino realmente es el cumplimiento entonces de su destino, es el mandamiento de su destino en ti. Es Dios que hace eso. Si no sabe entonces que cuando dice la sangre de Cristo me justificó, ¿qué significa eso? Me justificó, me declaró justo. Ya yo estoy juzgado por el Señor. Ya yo no soy culpable más. Me hizo un favor, una gracia, me declaró justo. Bueno, yo no sé en qué concepto administrativo yo puedo ponerlo. Yo no sé en qué concepto medical yo puedo ponerlo. Yo no sé en qué concepto entonces, bueno, los abogados tienen que entender eso. Las personas humanamente, naturalmente tienen que entender eso. Cristo me ha juzgado, me ha declarado justo por su sangre. Desde casi 2000 años. Yo no había nacido todavía. Y la sangre de Cristo, poderosamente, espiritualmente, me declaró justo. Wilder Voltaire lo justifiqué yo por mi sangre. Aunque no ha nacido todavía. Ahí está el poder, ahí está el misterio, ahí está la cosa que los hombres de la antigüedad, los hombres carnales no pueden entender. No porque no quieren entender eso, no pueden entender esto. Porque aunque están mirándolo, están leyéndolo, porque entonces hay algo que lo tienen como limitado, no pueden entenderlo, ¿verdad? No le entre. No le entre. Entonces, versículo 70. Jesús, de Juan 6, 70. Jesús respondió a ellos, diciendo, no os he escogido yo a vosotros, los 12. De la pregunta, los que hablan español, de la pregunta. La pregunta. Versículo 1, van a leer eso.
Es Juan 6:70. Juan 6:70. Cristo habla. Hizo una pregunta a los discípulos, a los 12. Él dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Tal vez ellos dicen que sí. ¿Y uno de vosotros es el diablo? Jesús hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Fue mismo Cristo que eligió, que escogió a Judas para esto. Judas no dio una sorpresa a Cristo, no traicionó la forma que la persona piensa, entonces traicionó tal vez, entonces dio un golpe de estado a Cristo, no. Judas fue escogido por Cristo para este trabajo. Judas cumplió con su misión. Judas no podría hacer otra cosa que librar al Señor en las manos de los impíos, de los hombres. Porque fue él mismo que escogió a Judas, no Judas a él. Cristo escogió a Judas para ese trabajo. Él mismo dijo eso. Uno de ellos es el diablo. El diablo. Escogió a él. Es decir, que cualquier cosa que tú hagas, que sea buena o mala, las dos vienen de Dios. Dios es el creador tanto del mal como el bien. Los dos los dos provienen de la voluntad de Dios. Jesús escogió a los 11 discípulos que eran buenos y escogió también a Judas que era malo. Yo escogí a vosotros 12. Así que hoy privilegio de Cristo. Es decir, no es una sorpresa. La caída, los judíos que no recibieron a Cristo no era una sorpresa. Porque Cristo, porque está salvo, que esta profecía está encima de ellos, los judíos no podrían hacer otra cosa que no creer en él. Entonces Cristo tiene su grupo. Cristo tiene su gente. Vamos a leer. En ese mismo capítulo 6, Cristo había enfatizado sobre lo que había dicho en versículo 44. Vamos a leer este 44 para ver entonces el énfasis de Cristo en el versículo 65. 44 dice, 44 dice, 44. Dice, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, punto y coma, y yo le resucitaré en el día postrero. No importa que tú seas un blanco, no importa que tú seas negro, hispano, o rico, pobre, educado, inculto, bárbaro. No importa esto, griego, judío. Tú y yo no podemos ir a Cristo por nuestra propia cuenta, por nuestra voluntad, por nuestro supuesto libre albedrío, sin ser llamado, sin ser atraído por el Padre. El Padre tiene que atraernos primero, tiene que hacernos el favor o la gracia. Ningún hombre puede tomar decisión por sí sola de ir a buscar una supuesta santificación.
Santificación, buscando la supuesta santidad, diciéndose, con mi santidad yo voy a acercar de Dios. Mentira esto. Cristo dijo que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. ¿Y Cristo es que dijo esto? Eso que dijo. Entonces los judíos del Antiguo Testamento se sorprendieron porque el Antiguo Testamento no era así. El Antiguo Testamento no era así. Tenía otro contenido. Entonces Cristo vino con algo nuevo, que ellos nunca habían escuchado eso. Ellos pensaban que los dioses que iban porque son fariseos, son saduceos, son escribas, son hombres de la ley, ellos van a venir aquí. Entonces, bueno, vamos a hacer un favor a él, vamos a escuchar a él, hacer un favor a ese pequeño. Oh, ellos están jugando con su propia vida. Es su Dios que apareció ahí, es de Dios mismo que apareció ahí. Vamos a leer. Siempre Juan capítulo 13. No podemos, cuando fulano mira lo que dice Isaías, Jeremías, todo lo que se sabe. Porque son ciegos. Yo era ciego también. Estaba peor que ellos. Porque yo era predicador y escritor del sistema. Mira qué dijo Juan. En Juan capítulo 13. Juan 13, versículo 1. Juan 13, 1. ¿Vamos a leer eso? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos, Tú la cosa realmente que un poco avergonzada, un poco fea. Un poco, bueno, yo no puedo decir triste tampoco. Bueno, naturalmente triste. Naturalmente hablando triste, no espiritualmente no. Porque vean, están mirando, yo estoy contemplando gentes que llevan un certificado de bachiller en su mano. Es una. Gente que nació y se crió en este idioma, en otro idioma. En español, francés. Gente, no solamente eso, fue a pasar 4 años en universidad. Y a veces 2 años más, entonces va a hacer un doctorado que sea 2 o 3 o 4 años más para hacer un doctorado, o 4 o 5 años más, no sé. Una especialidad. Es decir, ese hombre llega a ser un doctor. Muy bien. Un catedrático. No entienden el adjetivo posesivo suyo. Ellos dicen suyo quiere decir todos. El mundo entero. Ellos me están diciendo lo suyo quiere decir el mundo entero. ¿Por qué? Porque ellos mismos cayeron entonces en una trampa gramática. Entonces, tal vez, según ellos, que Juan dijo en Juan 3:16, ellos agarran Juan 3:16 para decir que Cristo vino a morir por el mundo entero. Y entonces ese mismo Juan vino a desmentir a ellos que Cristo no vino a morir por el mundo entero. Cristo a venir a morir por los suyos. Entonces ellos dicen los suyos quiere decir el mundo entero ahí. Es decir, esto indica que la interpretación falsa que ellos dan al capítulo 3, versículo 16, esta interpretación entonces fue ya desmentida o corregida, o quizá desmentida por capítulo 3, versículo 1. Ellos dicen que lo suyo quiere decir que el mundo entero.
qué vergüenza gramatical por el título que este señor, que esa señora tiene. Y no pueden hacer diferencia entre el mundo entero y los suyos, los de él. Los de él. ¿No? Como había amado a los suyos. Mira otra palabra que ellos no pueden entender también. Que estaban en el mundo. Que estaban en el mundo. Este verbo estar al indicativo imperfecto. O no, yo perdón, no, que ese como un perito como imperfecto. Es que pasado. Cuando, por ejemplo, un ejemplo, ¿cómo iba a buscar más? Si el señor Gerson Nathanael, si este hermano, un amigo personal mío, entonces llegue en este momento a mi casa, diría él, mira, Gerson, tú sabes que entonces Negro estaba aquí esta mañana, estaba aquí hoy. Si yo digo a Gerson Negro, el amigo nuestro, estaba aquí, ¿qué significa eso? Es decir, en el momento que estoy diciendo a Gerson, Negro no está. Eso, tú no tienes que ir a la escuela para entender esto. Tú no tienes que ir a la escuela para entender esto. En el momento que estoy diciendo a mi compañero Gerson que Negro estaba aquí hoy, es decir, que este Negro no se encuentra en este momento, ya se fue. Pues no está, se fue. Porque así Juan dijo aquí, Cristo había amado a los de él que estaban en el mundo, ya no están en el mundo. ¿Corrige esto? En el mundo. Los amó hasta el fin, los amó. Cristo no vino a morir por el mundo entero, vino a morir por los suyos. A él dice, a ellos los amó, los que hablan que los aquí representa los suyos. Los amó hasta el fin, amó a los de él hasta el fin, no al mundo entero hasta el fin. Esto no tiene nada que ver con haitiano, con dominicano, con puertorriqueño, con americano, con italiano, con canadiense, con francés, con español o portugués, mexicano, no. Esto es un verbo universal. La gramática es universal. La matemática es universal. Y cualquier niño que no va a la escuela entiende, ¿verdad?, esta pequeña frase o este pequeño vocablo. Como Jesús había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cristo murió por su gente, no murió por el mundo entero. Aquí no hay haitiano, aquí no hay dominicano, aquí no hay francés, aquí no hay color black, aquí no hay color blanco, aquí no hay color amarillo. Aquí una cuestión de revelación de Dios, entre manifestada y explicada entonces por el Espíritu Santo a uno, entonces usando las dos formas, la manera espiritual y la manera también gramatical. Eso es algo sencillo. Gramaticalmente, entonces tal vez debería ser convencido gramaticalmente porque es natural, pero yo sé vencer de parte del Espíritu Santo es otra cosa. Decir al mundo entero, a la verdad, que Cristo no vino a morir por el mundo entero, señores. Ahora, entonces la doctrina no me ha entrado todavía profundo porque el Espíritu Santo tiene que hacer el trabajo entonces en mí para
Estamos aquí de nuevo porque el internet mío está lento. Pero el Señor entonces decidió de darme un gran espacio esta noche para llegar hasta 1 hora y 10 minutos y 47 o 8 segundos contigo esta noche con ustedes. Pero entonces se detiene, no detiene, sino se separó un poco, se detiene como un poco, entonces para como recargarlo. Bueno, ya está aquí de nuevo, vamos a seguir, pero voy por corto tiempo porque ya estamos en la parte final. Ya creo que, ¿sí? Entonces ahora tú vas a dar cuenta, ahora tú vas a entender Juan capítulo 3, versículo 16. Él no dice entonces todo aquel que, él no dice todo aquel que cree, que quiere creer, todo aquel que cree. Hay que respetar esos verbos, Señor. No dice todo aquel que quiere creer, sino todo aquel que cree. Creer es creencia, creencia es fe, todo aquel que aplique la fe en él. Pero para creer en él, de que el Señor, Dios tiene que atraerte a su Hijo, es el que tiene que darte esto, que darle esta creencia, que regalarte este verbo, el verbo creer, o creer en su sentido positivo, aun creer, no creer, la condenación eterna, y creer esta salvación eterna. No creer, entonces no ha venido esa maldición que él impuso en el corazón de los condenados. El no creer en este mensaje, el creer en este mensaje en Cristo es un don de Dios. Es un don de Dios, el creer, todo aquel que cree, todo aquel. Cuando dice aquel, es decir que es un pronombre que es indefinido, no es definido, para que los judíos entiendan o sepan, supieron entonces que no solamente los judíos que iban a tener que creer en el futuro, sino los gentiles también. Pero Jesús no lo declaró físicamente, porque claramente, así visiblemente, Dios tenía que morir primero para que nosotros tuviéramos entonces nuestra parte también después de su resurrección. La salvación de los judíos, de los gentiles, no procede, no vino del Antiguo Testamento, no vino antes de la muerte de Cristo, vino después de la muerte de Cristo. Entonces, en la iglesia de él, en que empezó en Hechos, que la salvación de nosotros no es del Antiguo Testamento, Señor, no es del supuesto sábado que una sinvergüenza, yo era así también, una sinvergüenza pagano también, yo era un sinvergüenza también, es ingrato, yo era ingrato, pagano, entonces que pretende ser, entonces, bueno, observador de la ley que mató a Cristo, la ley que crucificó a Cristo, la ley que colgó a Cristo Señor y Salvador. Entonces entonces por causa de nosotros, Cristo colgó, Cristo eliminó la ley que tapó el camino de la salvación nuestra. Entonces no podíamos acercarnos de Dios, la ley está, entonces Cristo la quitó del camino y para darnos acceso, entonces este espíritu que Cristo había enviado sobre uno, ¿verdad? Y mi espíritu de sinvergüenza, espíritu de ingratitud, entonces para ir a esta ley, otra vez dice, ahí está también, Señor, ley, entonces ya, yo voy a observar el sábado, porque por el sábado mismo, entonces que por uno de ellos, el sábado mismo que crucificaron a Cristo, entonces el sábado, entonces estoy dando crédito a ti, la ley, a ti, el sábado, a ti, lo tuyo, entonces para haber crucificado a Cristo, y entonces estamos tratando, fingiendo, y que entonces estamos sirviendo a Cristo, poniendo a Cristo como un enano, como un enanito o como un dibujito, y entonces, bueno, disfrazando a Moisés por caso de Jesús, y entonces poniendo a Jesús un Moisés disfrazado, y poner entonces, y este Jesús pintado, entonces sentado sobre una caja, pero dentro de esta caja es el Antiguo Testamento. No es su testamento. Entonces están recibiendo un Cristo falso. En todas las asambleas yo no veo la manifestación del Nuevo Testamento de Cristo, que está envuelto por la predestinación. Quiere decir, un Nuevo Testamento por gracia, no por obra, que es producto del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a leer otro versículo. Es mismo Juan, yo no voy a coger otro, Juan solamente.
17, versículo 9 y 20. Mira que dice ahí. 9 y 20. Dice, Jesús hablando con su papá, con su padre, diciéndole, yo ruego orar. Yo ruego por ellos. Amén, aleluya, amén. Yo ruego por ellos, punto y coma, muy virgül. No ruego por el mundo. No ruego por el mundo. Coma, virgule. Je ne prie pas pour le monde. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde. No ruego por el mundo. Si no está orando por el mundo, pues si él vino a morir por el mundo, ¿por qué no está orando por el mundo? Mais si Christ vient mourir pour le monde, il ne va pas prier pour le monde. No ruego por el mundo, sino por los que me diste a mí. Sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo no estoy orando por el mundo, estoy orando por los que tú me diste, Padre. El mundo lo he vencido yo, lo he eliminado yo. Lo he vencido, lo he eliminado, destruido. He vencido al mundo. Es decir, este mundo, yo no vine a morir por este mundo, yo vine a morir por los míos. Por los que tú me diste, Padre. Por los míos que yo vine a morir, amándoles hasta el fin. Entonces, bueno, ¿qué está haciendo con el versículo 20? Están hablando por los discípulos, Wilder, sus discípulos. Bueno, el versículo 20 lo explica también. Versículo 20 responde, mas no ruego solamente por estos, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por los que han en el futuro, después de mi partida, en el futuro, de creer en mí, por la palabra de los discípulos míos. Yo también ruego por ellos. Estoy tan dentro de esa oración porque son míos, por ellos que estoy orando, pero por el mundo no. Y entonces usted me dice que Cristo vino a morir por el mundo. ¡Qué falsedad! ¡Qué blasfemia! ¡Qué insulto! ¡Qué guerra contra la crucifixión de Cristo con esa palabra! Yo no ruego por el mundo. Yo ruego por los que tú me diste, Padre. Y no solamente por estos discípulos, estoy orando por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No por el mundo. No vine yo a morir por el mundo. Yo vine a morir por los míos. Amándoles hasta el fin. Eso es. Tú estás diciendo que Cristo vino a morir por el mundo y el mundo entero, 75% son perdidos. Son dados al diablo, entregados al diablo de parte de Dios. Tú me estás diciendo que Cristo perdió. Tú me estás diciendo que Cristo perdió y una inversión en vano. Tú me estás diciendo que Cristo vino a morir por el mundo. Y el 75% por el mundo, 75% de ellos, entonces son entregados a Satanás. Tú me estás diciendo que Cristo perdió. Tú me estás diciendo que Cristo fue destruido por Satanás, derrotado por Satanás, vencido por Satanás. Tú me estás diciendo en el resultado final. En el boletín final, Satanás se quedó con 75% de la gente y Cristo se quedó con 25%. Tú me estás diciendo que Satanás derrotó a Cristo. Si Cristo vino por el mundo, él dice, Cristo hizo un negocio, perdió en este negocio.
perdió. Según lo que tú estás diciendo, predicador, según lo que estás diciendo, señora, según lo que tú estás diciendo, Cristo vino a morir por el mundo, Cristo invirtió su sangre por el mundo. Sin embargo, Satanás se quedó con 75% de la gente. ¿Quién perdió ahí? Cristo perdió. ¿Quién ganó? Satanás ganó. Mira, Cristo, tú estás predicando al mundo. Es que tú dices que tú llegaste a un predicador famoso, rico, y mucho dinero, mucho cuarto, hablando mentira, entonces atacando, entonces, mira, tirando a tu Cristo en el suelo, pero no a Cristo que vino a morir por lo suyo. Claro, tú no se trata de tu Cristo, entonces vas a encontrar un Cristo, pero el Cristo que viene entre las nubes no es este Cristo que tú estás esperando, sino entonces el anticristo tuyo viene. Porque tú declaraste a Cristo como vencido y a Satanás vencedor. Porque tú dijiste que Cristo vino a morir por el mundo entero. Eso significa si el mundo entero no se pierda, por ejemplo, el 75% de este mundo ya son entregados a Satanás. Eso indica que Cristo perdió, mi hermano. Cristo fue vencido por Satanás. ¿Eso es que tú estás predicando? Esto es lógicamente que tú estás predicando, lógicamente. Ahora entonces tú no tienes la palabra lógica, tú no te entiendes la palabra lógica, entonces tampoco. Ya no se entiende, en la gramática de ellos no se entiende. Lógicamente, usted está predicando, Cristo fue vencido por Satanás. En el boletín final, el resultado final, Satanás se quedará o se quedó con 75% de la humanidad en su mano, según Apocalipsis 20, versículos 7 y 8. Y Cristo debería, como tal vez, que quedaría con 20-25%. ¿Qué significa eso, predicador? ¿Qué significa eso, obispo? ¿Qué significa eso, evangelista, pastor? Eso significa Cristo perdió, Satanás ganó. Entonces, a través de este moreno rechazado por, entonces, tal vez por el estilo acerca de nuestra cultura, de nuestra raza, de nuestra posición social, Cristo está usando esta boca esta noche para decir: Cristo ha sido el vencedor. Cristo es el creador de Satanás, es el boss, es el patrón, es el señor de Satanás. Entonces Cristo venció, destruido, eliminó a Satanás para siempre por su sangre derramada en la cruz del Calvario. No es por una razón pequeña, no es por una razón chiquita que Pablo nos catalogó como no somos más que vencedores, triunfadores por la sangre de Cristo. Es por eso están diciendo: por favor, venga a aceptar a Cristo, venga, por favor. Cristo no manda a nadie entonces a lamber, a suplicar, a suplicar, a begging, pero con la gente, pero por favor, venga. Pero Cristo no tiene ningún negocio, ningún artículo que está venciendo. Cristo dice: yo conozco a mis ovejas y me conocen y me entienden cuando me escuchan y ellas me siguen. Es decir, cuando Cristo llama, sus ovejas van a venir. Cristo no mandó a nadie a suplicar: por favor, venga Cristo, venga, ven. No. Cristo nos mandó a predicar una palabra con autoridad, con amor, con tolerancia, con flexibilidad, menos no suplicando a la gente, porque Cristo conoce a los suyos y los suyos entienden su voz y lo siguen. En Jesucristo entonces sigue diciendo: yo las doy la vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas, es decir, no todas no son ovejas de Cristo, son mis ovejas. Mis ovejas. No dice las ovejas, mis ovejas, tiene que ser mis, es decir, que las otras no son de él.
Y por ellas, por sus ovejas, Cristo vino a morir. Podemos seguir mañana si Dios quiere. Ahora son las 12 aquí en República Dominicana, 15. Yo quiero dejarles ir para ir a descansar. Porque la verdad, entonces ustedes están acostados, están sentados en su salón, en su pueden estar en su oficina, en su oficina, se ha sentado bien a gusto. Qué bien, mira cómo Dios está haciendo su cosa. Mira, Wilder Voltaire está dentro de tu casa, dentro de tu habitación. Mira cómo el Señor me llevó hasta allá a través de esta red potente, social, internacional, Facebook. Que Dios siga bendiciendo a estos hombres que han dado nacimiento, creación a esta red social tan poderosa. Hoy entonces estamos en televisión de Facebook, directo. Entonces, sin yo pagar un centavo, yo me encuentro entonces en las tierras africanas, diferentes países, en francés, en inglés, en español, en creol. Pero el Señor nos ha permitido entonces hablar un poco de cada uno, porque Él sabía que porque Él nos hizo dar vuelta para reunir esos idiomas, una parte de esos idiomas, para poder entonces impartir, presentar esta doctrina infamosa, no popular, incomún, al mundo entero, para que nadie entonces venga entonces a darle una traducción falsa. Si yo llamaría a alguien para traducir un libro para mí, porque yo tengo unos libros escritos, como 10, 12, 13, pero son libros entonces que no son compatibles, ¿verdad?, con los libros del sistema protestante y tampoco católico. Están ahí gratis, sin que no cuesta dinero. Y entonces los que cuestan dinero, entonces, bueno, digo, los que no cuestan dinero no valen nada, pues no tienen importancia. Y le pueden entonces comprar, porque yo compraba libros por $200 americanos, por $100. Y con él, 150, $50, 60, 30, 40, porque son libros teológicos. Sin embargo, entonces estamos dando entonces uno gratis, según el plan de la salvación. Cristo está entonces proporcionó entonces una salvación gratis, pero según él. Pero todos los que vienen yo lo doy. Si quieren, yo lo doy. Porque yo no sé cuál de ellos que está en el plan. Pero como el Señor sabe lo que está en el plan, bueno, Él dio su gracia directamente a ellos. Pero yo no conozco a los del Señor, entonces yo tengo que predicar a todos. Tal vez el Señor esta noche te deje entender este misterio. Y desde esta noche tú puedes empezar también a hablarlo con su amigo. Pero aunque su amigo, pero esta palabra puede convertir entonces una tribulación contra ti mismo. Pero recuerda, se convierte en un desierto contra ti, como se convirtió en un desierto contra mí, pero un desierto social, pero no espiritual. Un espiritual es una liberación total. Tú vas a sentir una libertad ahí, una libertad mental. Tú no vas a tener más miedo a Satanás, ni al público, ni a nadie. Tú vas a ser liberado del Señor para siempre. Y estoy esperando la llegada de tu Señor después de la gran tribulación. Wilder Voltaire, para servirles con amor, flexibilidad, tolerancia, no de mi parte, pero de la parte innegable, incontestable, aún inevitable de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos.